Hola a todos, soy Huyen. Hoy les escribo con el corazón apretado, todavía temblando por el miedo y la angustia que estamos viviendo. Jamás imaginé que mi familia tendría que enfrentar una crueldad tan oscura. Una crueldad que vino de la exesposa de Ye, una mujer cuya frialdad parece no tener límites. Lo que ella le hizo a Ye no solo destruyó nuestra tranquilidad, sino que dejó una herida profunda en todos nosotros. A veces, cuando cierro los ojos, todavía puedo ver el momento en que todo ocurrió, y es como si el aire se volviera más pesado. Me pregunto cómo alguien puede dejarse llevar por el odio hasta ese extremo, hasta el punto de querer destruir a la persona que una vez dijo amar. Ahora Ye sigue en el hospital luchando para recuperarse. Yo y nuestra hija Maya casi no nos hemos separado de su lado. Cada día la veo agarrar la mano de su papá y preguntarle con esa vocecita temblorosa: ¿te sigue doliendo, papá? Y en ese instante el miedo, la tristeza y la rabia se mezclan dentro de mí. Ningún niño debería vivir algo así. Jamás. Pero lo más aterrador es lo desconocido. No sabemos qué más podría intentar esa mujer. Su silencio, su mirada fría, esa sensación de que está planeando algo. Todo eso nos mantiene en vilo como si estuviéramos caminando por el borde de un precipicio. Por eso, si quieren acompañarnos en esta batalla, si quieren saber lo que está ocurriendo y seguir la recuperación de Ye, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita. Su apoyo significa mucho más de lo que imaginan. En momentos como este, cada palabra de aliento nos da fuerza para seguir adelante. Ayer mismo, si apenas ayer todavía nos tomábamos de la mano, soñando con un futuro lleno de esperanza. Después de que Ye ganara la primera audiencia en el tribunal, sentimos que por fin la justicia empezaba a ponerse de nuestro lado. Hablábamos de un nuevo comienzo, de una vida tranquila, lejos de todas las sombras que durante años habían perseguido a nuestra familia. Ese día, la luz al final del túnel parecía más brillante que nunca. Pero justo cuando creímos que la tormenta había pasado, la pesadilla regresó con una crueldad inimaginable. La exesposa de Ye, quien debería haber dejado atrás el odio y permitir que cada uno siguiera su camino, decidió contratar a unos criminales para atacarlo. Todo ocurrió tan rápido y de un modo tan salvaje que incluso ahora me cuesta aceptar que aquello no fue una escena de una película, sino la vida real. Ellos llegaron sin piedad, golpeándolo una y otra vez hasta que finalmente cayó al suelo inconsciente, sin poder defenderse. Cuando corrí hacia él llamándolo desesperadamente, ya no reaccionaba. Sus ojos estaban cerrados, su cuerpo completamente inmóvil. Desde ese momento sentí como si algo dentro de mí se rompiera. Todos los sueños que habíamos construido la noche anterior se desvanecieron en un solo instante, reemplazados por un miedo tan profundo que me paralizaba. Jamás imaginé que la maldad humana pudiera llegar a tal extremo hasta el punto de querer destruir la vida de otro ser humano. Ahora Ye sigue hospitalizado, sumido en un silencio doloroso. Su cuerpo no responde, su mirada continúa perdida en algún lugar entre la vida y la oscuridad. Todos los días me quedo a su lado limpiándolo, cuidándolo, hablándole como si todavía pudiera oírme. Le recuerdo nuestros planes, le cuento sobre Maya. Le digo que lo necesitamos, que debe regresar. Pero en mi interior, el temor de perderlo para siempre nunca desaparece. La parte más desgarradora de todo esto es ver a nuestra hija Maya. A pesar de ser tan pequeña, se comporta con una madurez que me rompe el alma. Cada mañana ella se acerca al borde de la cama, toma la mano de su papá con suavidad, mirándolo con una mezcla de tristeza y esperanza. Un día la escuché susurrar con la voz temblorosa:
Papá, por favor despierta. Te extraño mucho. Esa frase tan simple y tan inocente fue como un golpe directo al corazón. Ningún niño debería enfrentar algo así. No es justo que Maya presencie el dolor de su padre ni que crezca con el miedo de perderlo. Y aún así, mi pequeña sigue ahí día tras día, contándole historias, enseñándole sus dibujos, deseando que su voz llegue a donde él está atrapado. Hay momentos en los que mientras limpio el rostro de Ye o acomodo su manta, las lágrimas simplemente caen. Tengo miedo. Un miedo inmenso. Miedo de que él nunca vuelva a abrir los ojos. Miedo de que este ataque haya cambiado nuestra vida para siempre. Miedo de que esa mujer con su crueldad sin límites aún no haya terminado y de que algo peor pueda ocurrir. Vivo en alerta constante. Cada ruido me sobresalta. Cada sombra me hace pensar que los responsables podrían regresar. En lo más profundo sé que no se trata solo de un acto de violencia, fue un mensaje, una advertencia siniestra. Pero lo que me mantiene en pie, lo que me hace no caer, es el amor. El amor que tengo por Ye, la fe en su fortaleza y la certeza de que él luchará con cada fibra de su ser para volver con nosotras. Él siempre ha sido un hombre fuerte, alguien que nunca se rinde. Yo creo con todo mi corazón que incluso desde ese silencio profundo, él está tratando de regresar. Todos los días le cuento sobre el futuro que aún nos espera. Le hablo de las promesas que hicimos, de los lugares que queríamos visitar, de la vida tranquila que todavía podemos construir. Le digo que Maya lo necesita, que yo lo necesito. Aprieto su mano esperando que, aunque sea por un segundo, él me apriete de vuelta. Solo un poco, lo suficiente para saber que todavía está aquí. A todos quienes han estado siguiendo nuestra historia les pido que continúen acompañándonos. Sus mensajes, sus palabras de ánimo, sus oraciones, todo eso se convierte en la fuerza que me ayuda a afrontar cada nuevo día. Este camino está lleno de miedo, sí, pero también está lleno de esperanza. Y mientras tengamos esperanza, no nos rendiremos. Seguiremos compartiendo la evolución de Ye, confiando en que un milagro llegará. Y cuando él abra los ojos, cuando vuelva a mirarnos y nos diga que nos extrañó, ese día todo este dolor se transformará en la mayor victoria de nuestras vidas. Cuando escuchó que Anes Ye había sufrido un ataque y tuvo que ser ingresado en el hospital en estado crítico, no lo dudó ni un segundo. Bastó una llamada para avisarle y enseguida arregló todo, tomó el primer transporte disponible y se dirigió al hospital donde todos nosotros estábamos sumidos en la angustia. Todavía recuerdo con claridad ese instante. En medio de aquel pasillo largo y silencioso, iluminado por luces de neón pálidas que caían sobre el suelo frío, Adam apareció de pronto. Se quedó de pie frente a la puerta de la habitación con los ojos llenos de preocupación sincera. En cuanto lo vi, me quedé paralizada por la sorpresa. Fue una mezcla de alivio, gratitud y una emoción tan fuerte que casi me hizo llorar, porque en ese momento tan difícil su presencia era exactamente lo que necesitábamos. Adam se acercó a mí con la voz temblorosa y cargada de determinación. «Perdóname, hermana. No estuve con Anes Ye cuando lo atacaron. Tendría que haber estado allí». Le puse la mano en el hombro y negué suavemente con la cabeza. «No, Adam. No es culpa tuya. Nadie podía imaginar que algo así iba a pasar. Con que estés aquí ahora ya es suficiente». Yo, Maya y el propio Anes Ye, todos nos sentimos más tranquilos teniéndote a nuestro lado. Adam bajó la mirada y respiró hondo, como si intentara contener una oleada de emociones.
Luego, con una firmeza que me conmovió, respondió: «Sí, hermana, me quedaré con ustedes. Estaré aquí hasta que Anache despierte». Esa frase tan sencilla pero tan profunda iluminó mi corazón como un rayo de sol en medio de un cielo lleno de nubes. En un momento donde todo parecía frágil y amenazante, esas palabras me devolvieron la fuerza que tanto necesitaba. Era difícil describir lo que sentí al verlo ahí cansado, por el viaje, preocupado por la noticia, pero con una mirada llena de sinceridad y afecto. Tal vez por eso quien lo conoce siempre se siente cómodo cerca de él. Con su calidez, su humanidad y su lealtad, Adam representaba exactamente ese tipo de personaje que tanto aprecian los lectores españoles y latinoamericanos, alguien que no abandona a los suyos, alguien que aparece cuando hace falta, alguien cuyo corazón habla más fuerte que las palabras. Durante las horas que siguieron, Adam prácticamente no se movió de la puerta de la habitación. Observaba cada movimiento de los médicos, preguntaba por el estado de Anne-Eje cada vez que podía. Y cuando Maya, mi pequeña sobrina, rompía en llanto por el miedo a perder a su padre, era Adam quien se agachaba para consolarla, prometiéndole que su papá saldría adelante. Aunque no compartiera lazos de sangre con nosotros, él actuaba como un verdadero miembro de la familia, tratando de aliviar el dolor y cargar con parte de nuestra preocupación. Hubo un momento en el que lo miré y sentí como si el tiempo retrocediera. Recordé aquellos días tranquilos cuando toda la familia se reunía y Anna, Ye y Adam bromeaban como si fueran hermanos de verdad. Ese cariño antiguo, esa complicidad parecía ahora transformarse en una fuerza invisible que lo traía de nuevo hacia nosotros en el instante más necesario. Esa noche, cuando todos estábamos exhaustos, lo encontré sentado en el pasillo, apoyado contra la pared con la mirada fija en la puerta de la habitación. Me acerqué y le dije: «¿Estás cansado? Si quieres dormir un poco, dímelo». Adam negó con suavidad. «No pasa nada, hermana. Solo necesito saber que Anus Ye está bien atendido. Mientras él no despierte, no puedo irme». Su determinación me tocó profundamente. Hay personas que, aunque no compartan sangre con uno, se presentan en los momentos difíciles como si fueran familia. Adam era así, silencioso, pero firme, discreto, pero leal hasta el final. Le puse suavemente la mano en el hombro una vez más. «Gracias, Adam, por todo lo que has hecho por mi familia». Adam me miró y en sus ojos pude ver un brillo tenue, casi como un alivio al sentirse comprendido. Sonrió ligeramente con una mezcla de cansancio y sinceridad. «La familia de ustedes también es mi familia. Cuando alguien de nuestra casa sufre, ¿cómo iba yo a quedarme al margen?» Sus palabras resonaron en la tranquilidad del hospital como una promesa de que, aunque la vida nos lleve lejos, los lazos verdaderos nunca se rompen. Y en esa quietud me di cuenta de que a veces no es la fuerza propia lo que nos permite resistir las tormentas, sino la presencia de quienes jamás nos abandonan. Para nuestra familia, Adam era esa presencia, un apoyo silencioso pero invaluable. Adam permanecía inmóvil junto a la cama de Anne-Eje, con los ojos enrojecidos y llenos de lágrimas como si todo el cielo estuviera a punto de derramarse. Él nunca fue capaz de ocultar sus emociones, especialmente cuando se trataba de alguien a quien consideraba su propio hermano. Al ver las heridas en el cuerpo de Anne-Eje, las lágrimas simplemente empezaron a caer. Intentó limpiarlas rápido, pero yo sabía bien que no eran lágrimas de debilidad, sino de un dolor nacido del cariño más sincero. Inclinándose hacia Anne-Eje, Adam murmuró un juramento casi como una plegaria. «Tienes que despertar, hermano. Yo estaré aquí, te protegeré, hasta que abras los ojos». Su voz temblaba como si algo se le rompiera por dentro.
Yo observaba desde unos pasos atrás con el pecho apretado. En ese instante comprendí que hay lazos entre las personas que pueden ser tan fuertes como los de sangre. Adam no solo estaba preocupado, tenía miedo. Miedo de perder a alguien que significaba mucho para él. Después de varios días en el hospital, tanto Maya como yo estábamos exhaustas. Apenas habíamos salido de la habitación. Nuestras ropas, nuestro cabello y hasta nuestra piel parecían impregnados del olor a desinfectante. Adam lo notó y nos dijo con suavidad: «Hermana, tú y Maya deberían ir a casa un rato. Descansen un poco. Yo me quedo aquí con Ange». Yo asentí. Las dos necesitábamos un baño, ropa limpia y preparar algunas cosas necesarias para seguir cuidando de Ange. Maya caminaba a mi lado con esos ojitos llenos de preocupación. Ella adoraba a su padre, y verlo así inmóvil la tenía completamente intranquila. Le tomé la mano tratando de transmitirle algo de calma. Al llegar a casa abrí la puerta y sentí como si todo estuviera más vacío que nunca. Sin la presencia de Ange, el hogar había perdido su calor habitual. Me bañé rápidamente y empecé a reunir lo imprescindible: toallas limpias, leche, comida nutritiva, vitaminas que el médico recomendó. Maya también metió en la mochila unos juguetes pequeños para colocarlos junto a la cama de su papá, con la esperanza de que cuando él despertara viera algo familiar. Pero las cosas materiales no eran lo único que necesitábamos. Había una preocupación aún más pesada que no me dejaba respirar: el dinero. Los gastos del hospital aumentaban cada día y yo no podía trabajar mientras cuidaba a Ange. Los ahorros se estaban agotando. Suspiré profundamente, sintiendo cómo la ansiedad me trepaba por el pecho, y tomé la decisión de ir a ver a unos conocidos para pedirles prestado algo de dinero, aunque era algo que siempre traté de evitar. Mientras caminaba hacia la casa de una amiga vieja, no pude dejar de pensar en Ange. Lo quería con toda el alma. Él siempre fue fuerte protector, el sostén de nuestra pequeña familia. Y ahora estaba postrado por culpa de situaciones que nunca debieron llegar tan lejos. También me perseguía un miedo constante: la posibilidad de que su exesposa, una persona capaz de causar mucho daño, hiciera algo aún peor. Esa incertidumbre se clavaba en mi corazón como una espina. Sin embargo, entre todas esas sombras había algo que me daba alivio. Adam, su presencia era una luz en medio de la tormenta. Si él no hubiera aparecido, quizá ya habría caído en desesperación. Adam no solo cuidaba de Ange, sino que me transmitía una tranquilidad que había perdido desde el primer día en el hospital. Su sinceridad era como una mano firme que apartaba, aunque fuera un poco, el miedo que me rodeaba. Gracias a él comencé a sentir que, aunque difícil, todo esto era soportable. Tras conseguir un poco de dinero prestado, regresé al hospital de la mano de Maya. El cielo ya estaba oscuro y un viento suave recorría el camino hacia la entrada. Las luces amarillas del hospital iluminaban la noche, creando una atmósfera que mezclaba serenidad y tristeza. Apreté la mano de Maya para que ambas nos sintiéramos más fuertes. Cuando abrí la puerta de la habitación, lo primero que vi fue a Adam sentado al lado de la cama, sosteniendo la mano de Ange con delicadeza, con la mirada fija en él, como si cada respiración fuera un tesoro. La luz tenue del cuarto iluminaba su rostro cansado pero decidido. En su expresión podía leer que su juramento no era una simple promesa, sino algo que realmente llevaba grabado en el corazón. En ese momento supe que, aunque el camino por delante sería largo y lleno de incertidumbres, no lo recorreríamos solas. Porque hay personas como Adam que eligen quedarse contigo incluso en los momentos más oscuros. He pensado muchas veces en acudir a la policía para poner fin, de una vez por todas, a todo lo que está pasando.
Sé que sería la manera más firme de proteger a N.Y. de cualquier amenaza futura. Sin embargo, cada vez que la idea se presenta en mi mente, algo me detiene. No sé si N.H. estaría de acuerdo. Él siempre ha sido alguien que prefiere soportar el dolor antes que causar problemas a otros. Y sobre todo, necesito que despierte. Necesito escuchar de sus propios labios qué quiere hacer. No quiero tomar decisiones tan importantes en su nombre mientras él sigue inconsciente. En medio de mis pensamientos, entre el miedo, la duda y la responsabilidad, algo llamó mi atención. Una silueta pasó frente a mi casa. Desde la ventana pude distinguir la figura, una figura tan familiar que mi corazón casi se detuvo. Me acerqué lentamente a la puerta y la abrí apenas un poco lo suficiente para ver con claridad. Y allí estaba, ella, la mujer que más temía encontrar, la exesposa de N.Y., la misma que había causado tanto daño, tantas heridas que todavía no habían sanado. Y sin embargo, estaba allí frente a mi casa, mirándome con una expresión que mezclaba desafío y arrogancia, como si tuviera todo el derecho del mundo a presentarse así. Dio unos pasos hacia adelante, sin mostrar ni una pizca de vacilación. ¿Crees que puedes librarte de mí? Su voz sonó baja pero afilada como una navaja. Apreté con fuerza la puerta entre mis manos. ¿Qué haces aquí? Ella entornó los ojos y dejó escapar una sonrisa amarga. Vengo a advertirte. Si tú o N.Y. se atreven a denunciarme, haré cosas mucho peores. Esto no ha terminado. Cada palabra suya cayó sobre mí como un golpe directo. Pero no terminó ahí. Avanzó un poco más, inclinando el rostro con orgullo venenoso. Y hay algo más. Tengo un secreto muy importante sobre N.H. Un secreto que si tú lo conocieras, entenderías por qué él me pertenece a mí, y no a ti. Sentí que el aire me faltaba. Un secreto, algo que N.Y. me ha ocultado. Ella continuó disfrutando cada segundo de mi desconcierto. Si quiero ese secreto, basta para que él vuelva conmigo sin pensarlo 2 veces. Mis oídos zumbaban. Sus palabras eran como agujas clavándose una y otra vez. Yo siempre había creído que N.H. y yo no teníamos nada que esconder el uno del otro. Siempre pensé que estábamos construyendo nuestra vida desde la honestidad. Pero ahora, ¿y si había algo que yo desconocía? Están mintiendo. Musité, aunque mi voz temblaba. La mujer solo se encogió de hombros como si su objetivo ya estuviera cumplido. Luego se dio media vuelta y se fue caminando con una tranquilidad insoportable, dejándome con el corazón acelerado y una sensación de frío que me calaba hasta los huesos. Cerré la puerta y me deslicé lentamente hasta quedar sentada en el suelo. El miedo, la rabia, la confusión. Todo se mezclaba dentro de mí. No quería desconfiar de N.Y. Lo amaba. Confiaba en él. Pero las palabras de ella habían sembrado una duda que me perforaba el pecho. ¿Y si había algo? ¿Y si realmente existía un secreto que él no quiso contarme? Me atormentaba la idea una y otra vez. No quería creerlo. No quería permitir que las mentiras de una mujer llena de odio destruyeran lo que hemos construido. Pero la semilla del miedo, una vez que se planta, es difícil arrancarla. ¿Qué podía ser ese secreto importante? ¿Algo de su pasado? ¿Un asunto familiar? ¿O simplemente era una mentira para hacerme daño, para separarnos, para que yo misma destruyera mi relación con N.Y.? Quería pensar que era solo veneno, solo un truco para manipularme. Pero entre lo que deseo creer y lo que mi mente no deja de imaginar, hay un abismo enorme, un abismo que me consume cada día. Me levanté, respiré hondo,
y miré hacia la habitación donde Maya jugaba tranquilamente ajena a todo. Al verla supe que no podía permitirme caer. Tenía que ser fuerte. Por ella. Por Ann Ye, que aún estaba en el hospital necesitando de mí. Y por el futuro que tanto anhelo para nuestra pequeña familia. Cuando Ann Ye despierte, tendré que preguntarle. Tendré que enfrentar la verdad sea cual sea. Solo así podré liberar mi corazón de este tormento. Pero hasta que él abra los ojos, solo me queda esperar. Esperar con esperanza. Y también con un miedo que no se apaga. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Qué creen que es ese secreto tan importante que ella dice tener sobre Ann Ye? ¿Será verdad o solo una mentira más para separarnos? Déjenme sus comentarios, quiero saber qué piensan. Gracias por acompañarme hasta aquí. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos capítulos. Sau khi bị để cho sau khi đệ bị người vợ cũ thuê những gã giang hồ xử đánh thì anh đệ đã phải nhập viện và không thể phải nhập viện và bất tỉnh và chưa thể mở mắt được. Trong khi đó thì Huyền đã chăm sóc và con gái Mayan ở bệnh viện chăm sóc anh đệ suốt những ngày đêm. Tuy nhiên anh đệ mà vẫn chưa tỉnh lại. Trong lúc này, một người em thân thiết đã đến gặp và thăm nom chăm sóc anh đệ, đó chính là Adam, người mà đã giúp đỡ anh đệ rất nhiều trong hành trình. Thì cũng đã đến gặp anh đệ khi biết anh đệ đã gặp phải điều này. Tuy nhiên anh đệ thì cũng buồn. Khi tuy nhiên là anh đệ thì vẫn chưa tỉnh lại. Rồi Adam hứa rằng sẽ bảo vệ anh đệ và gia đình Huyền cho đến khi mà anh đệ tỉnh lại. Thì người vợ cũ đã đến đe dọa Huyền rằng là sẽ không được bằng cảnh sát, bởi vì nếu như bằng cảnh sát thì cô ta sẽ có những hành động gây hấn, có những hành động điên rồ hơn dành cho anh đệ. Thì Huyền vẫn đang do dự lắm và quyết định là chờ đợi anh đệ tỉnh dậy thì mới quyết định mọi chuyện. Thì mọi người cùng nhau nó xem nhé.